Porque el Ministerio Público señala que existen 3 declaraciones, pero esas 3 declaraciones, señor magistrado, no están en este expediente. No estuvieron en el requerimiento de prisión preventiva ni se realizó, no fue parte de la resolución de la CUO. Nosotros tampoco lo hemos señalado y, dado que no se ha corrido el traslado, entendemos que no hay una apelación del Ministerio Público que introduzca estas 3 declaraciones. Estas 3 declaraciones no están en este incidente de prisión preventiva. No lo tienen ustedes a la mano. El Ministerio Público lo ha sacado, disculpando la palabra, sorpresivamente e ingresando documentación en esta apelación. ¿Cómo lo revisa el Ministerio Público? Si incluso señala que nuestra pericia tampoco está ingresada porque no lo ingresó junto con el requerimiento de prisión preventiva. ¿Por qué para unas pruebas sí las puede ingresar en este momento y otras pruebas, las que son de descargo, no? Recordemos que en este momento, si bien estamos ante un requerimiento de prisión preventiva ante una apelación, el Ministerio Público continúa siendo el director de investigación. Tiene las pruebas de cargo y de descargo. ¿Cómo es que en la apelación en este momento está ingresando información nueva ante su judicatura, señores magistrados? Ello no se puede permitir. Luego continúa señalando que el señor Lavado ha prestado declaración, que incluso señala y utiliza esta palabra, declaraciones reforzadas, dice, por las evidencias y corroboraciones periféricas. Recordemos que tenemos 3 declaraciones del señor Lavado, cada una contradictoria. Tan es así, señor magistrado, en la primera declaración, que es el acta de entrevista fiscal, el mismo señor Lavado no señala absolutamente nada de un favorecimiento a la firma del contrato, sino que habla que del 10 al 15 de enero del 2023, en horas de la mañana, le entregó al señor la suma de 10.000 soles, con la finalidad que a futuro me favorezcan o se direccione la adjudicación de la obra. Eso señala que el 15 de enero se le favorezca o se direccione la obra. ¿Cómo se podía direccionar el 15 de enero la obra si la obra ya había sido otorgada en buena prueba en diciembre del 2022? Tenemos 3 declaraciones contradictorias, pero el Ministerio Público señala que esta declaración es reforzada y que incluso tiene evidencia. Pero de estas declaraciones, ¿qué sacamos? Y lo ha dicho el Ministerio Público, ha leído extensamente los chats. Lo que se entiende, señores magistrados, es que el señor Lavado Pisco realizaba acciones de extorsión. ¿Por qué? Porque el señor Lavado Pisco hizo varias acciones con la finalidad de que se firme el contrato, y el contrato no se firmó. Se declaró la nulidad de la buena pro. De los chats se aprecia que escribe al asesor externo para tumbarse el informe de jurídica. Nunca se realizó. El informe de jurídica fue contra los intereses del co-investigado Osmar Torres. De las conversaciones se señala que el señor Lavado pedía que roten al personal que para él estaba haciendo una piedra en el camino, y el señor Ernesto Peña nunca rotó a este personal. Incluso el mismo Lavado Pisco le pide al señor Ernesto Peña que se tumbe la nulidad de esa buena pro, y tampoco se realiza. Entonces, son puros actos realizados por el señor Lavado Pisco con la finalidad de que al final se firme este contrato, no solo contra mi patrocinado, contra sus familiares, contra otros funcionarios de la municipalidad, y nadie le hace caso. Estamos aquí, entonces, no ante un delito del señor Ernesto Peña, sino ante un delito de extorsión o tentativa de extorsión por parte del señor Lavado Pisco. Pero el Ministerio Público concluye y señala: todas las personas estaban interesadas en que no se realice la firma del contrato, en que se realice la firma del contrato, y el contrato nunca se firma. ¿Cómo puede decir el Ministerio Público? Todos los funcionarios estaban dirigidos a que se firme el contrato, y el primer contrato no se firmó. La única persona que quería que no se firme era el señor Lavado Pisco. Luego señala que se le incautan a mi patrocinado 2 celulares. Falso, señores magistrados, o incorrecto, como desean llamarlo. Solamente se le incauta un celular. Vuelve a señalar que el acta de constatación es una prueba. Señores magistrados, si el señor Lavado Pisco hubiera señalado en su declaración que la entrega del dinero se hizo en esta sala de audiencia, el Ministerio Público hubiera venido
hubiera realizado la reconstrucción de hechos acá y hubiera señalado que se hizo en este lugar solamente porque lo dijo el señor Lavado Pisco. No se trata de que lo diga que lo hizo en el lugar A, B o C, se trata de corroborarlo. No se trata de que el señor Lavado Pisco diga en la puerta del juzgado se hizo la entrega del dinero. No. El Ministerio Público tiene la labor de investigación y tiene que corroborar los hechos. Simplemente el señor Lavado Pisco dijo, se entregó en el lugar A, fuimos, vimos el lugar y con eso ya es la prueba de que ahí se realizó el intercambio de dinero. Ellos, señores magistrados, es un vicio de motivación aparente, en toda regla. Luego señala también como elemento de convicción la carta, un acta notarial que realizó el señor Castro, el asesor legal externo. Y dice que es una prueba de las conversaciones del señor Lavado. El señor Lavado le estaba extorsionando al señor Castro, sí. Pero ahora es una prueba, cuando en su momento dijo que incluso era un acto de obstaculización por parte de esta defensa, porque se había presentado un mes después. ¿Cómo puede ser primero un acto de hostilización y ahora ser un elemento de grave y fundada sospecha contra mi patrocinado? Existe un error argumentativo por parte del Ministerio Público, contradictorio evidentemente. Y continúa señalando, la pericia que presenta un ciudadano, señor magistrado, dice que no sea la voz del señor Ernesto Peña. Nosotros no hemos dicho que no sea su voz. Nosotros no hemos señalado en esa pericia, la pericia no señala que no sea su voz. Lo que la pericia señala es que el audio tiene cortes, que ha sido editado, que ha sido manipulado. Y eso es lo que nosotros estamos señalando. Y más bien señala que como el delito es público y que la gravedad es el Estado, cualquier persona puede ingresar una pericia de parte. Pero lo que no dice, y ya se explicó en su momento, es que esta pericia la realizó un supuesto experito del Ministerio Público, que el propio Ministerio Público despidió porque había mentido en su hoja de vida. No es una persona ética, es una persona que tiene una denuncia por falsear información. ¿Cómo podemos creer que esta información de esta pericia sea real? Más aún cuando él mismo señala que el audio lo bajó de internet. No es creíble, no es válida, pero el Ministerio Público le da mayor validez a esa pericia. Por todo ello, en relación a los graves y fundados supuestos elementos de convicción, la Fiscalía no señala cuáles son estos, y no señala cómo se vinculan con cada uno de los delitos. Del delito de cohecho, no cuestiona que el señor Ernesto Peña no tenía como función específica firmar los contratos, sino que esta función recaía en el gerente municipal, y recaía ya desde el año 2020. Entonces no hay un acto propio como lo exige el artículo 394 del Código Penal. Y en cuanto al delito del tráfico de influencia, tampoco hay derecho de convicción sobre el hecho de iniciar el interceder o un activo que fija el artículo 400. No existe investigación sobre el patrocinado señor magistrado, porque la investigación, como ya puedo repetir, sería, en todo caso, respecto del señor Omar Torres sobre el señor Lavado. Y tenemos el acuerdo plenario 3-2015 de la Corte Suprema. Por ello, señor magistrado, es arbitrario que la acción preventiva se remite únicamente en base a un tema de escándalo. Tenemos que mantenernos dentro de lo que es el ámbito jurídico. Más aún, la fiscal dice que el delito se consumó el 28 de diciembre, el delito de cohecho, entonces debemos precisar que en esa fecha no se acordó ningún pago. Luego, señor magistrado, respecto a la prognosis de pena, la fiscal señala que sí puede existir concurso real. Nosotros, ya lo hemos dicho, podemos señalar mucha doctrina. A mí el PUR, lo señalamos en su momento en la prisión preventiva. El ACUO también ha señalado en su reconocimiento su propia doctrina. Pero tenemos, vuelvo a repetir, el expediente 33-2018 de la Sala Penal de Apelaciones Nacional, que consideramos tiene mayor valor que la opinión doctrinaria que puede emitir la Fiscalía Superior en este caso. Respecto del peligro procesal, el Ministerio Público ha señalado una palabra,
y es moral, valores morales. Dice que se han vulnerado los valores morales y lo utiliza, lo concatena con el arraigo laboral, señalando que se han vulnerado los intereses del Estado. Señores magistrados, la población está afuera, justamente por ese tema, y existe una nulidad de buena pro. ¿Cuál sería el daño si es que existe la nulidad de buena pro y no salió ni un sol del erario público para ese pago? Eso es lo que no señala el Ministerio Público. Y respecto al arraigo domiciliario, el mismo ACUO ya señaló que sí existe arraigo, y el Ministerio Público no apeló a ese punto, y ahora viene a decir que no existe arraigo. En su momento no lo apeló, no existe una apelación del Ministerio Público, no puede en este momento cambiar los hechos. Como uno de los últimos puntos, precisa que el patrocinado no dejó aperturar su celular. Ya señalamos en su momento que no lo dejó aperturar porque se había roto la cadena de custodia. Un hecho palpable que no ha sido desmentido ni por la Fiscalía Provincial ni tampoco ha sido desmentido por la Fiscalía Superior. Pero señala que existe una llamada de celular que lo habrían hecho los fiscales. Queremos aclarar algo. Nosotros no hemos dicho nunca que los fiscales hayan realizado la llamada. Lo que se ha dicho muy puntualmente es que ese teléfono celular se deslacró un día, el día del allanamiento. Al día siguiente se deslacró. Pasó la noche en un sobreabierto en las instalaciones del Ministerio Público y al día siguiente recién se realizó la actualización. Ahí existía la rotura de la cadena de custodia. Pero en la audiencia, ese celular y ese chip se encontraban en las instalaciones del Ministerio Público bajo custodia. Y de ese número llaman a la hija del señor Ernesto Peña. No hemos dicho que hayan llamado a los fiscales. Hemos dicho que el celular y el número se encontraban en las instalaciones del Ministerio Público y que al momento de la audiencia de ese celular llamaron a la hija del señor Ernesto Peña. Tiene el número celular en la carpeta fiscal, puede corroborarla en la misma Fiscalía Superior. Eso es lo que hemos señalado. Por eso es importante que no se rompa la cadena de custodia, porque se podría averiguar la verdad con mayor facilidad. Pero al ser una prueba que ya ha sido contaminada, es más difícil para el Ministerio Público llegar a la verdad de estos hechos, señor magistrado. Y lo más importante, dice el Ministerio Público que lo va a investigar. Yo pregunto a esta digna sala, ¿cuál es el acto que el Ministerio Público ha realizado hasta ahora para determinar el origen de esa llamada? Ha oficiado a la Dirección de Tecnología de Información de la Policía Nacional del Perú, ¿qué ha hecho por llegar al fondo de este asunto que implica, más que nada, su imagen como institución defensora de los derechos? Es por ello, señores magistrados, que se habría violado, como ya se señaló, el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales y también el principio constitucional de legalidad, porque no se ha motivado absolutamente nada sobre los elementos de cada delito. Artículo 224D de la Constitución, señores magistrados. Y ante todo, señalar que todas estas argumentaciones que ha presentado esta defensa se encuentran tanto en el escrito de apelación presentado como en el escrito de ampliación de fundamentos, y también hemos adjuntado los documentos correspondientes para que su digna sala los valores económicos. Por eso reiteramos nuestra solicitud de que se revoque esta resolución, se declare infundada y se dicte una medida menos gravosa como podría ser la comparecencia con restricciones. Eso es todo. Ya la voz de Jesús y Manos Díaz. Sí, muchas gracias. Para el uso de réplica de lo que ha señalado el Ministerio Público, señores magistrados de esta honorable sala, queremos aclarar en relación al concepto de funcionario público que el Ministerio Público nuevamente ha repetido sobre el artículo 425 del Código Penal, y en el cual nosotros no estamos discutiendo que se impute al señor alcalde el hecho de ser funcionario elegido, teniendo en cuenta que la imputación es semi-patrocinado
es autor del delito de cohecho activo genérico. Pero, conforme lo señala el profesor Iván Montoya Vivanco en el libro Manual de Delitos contra la Administración Pública, en la página 43-44, señala que el Perú ha recogido el concepto de funcionario público que tiene dos elementos. El primer elemento es un concepto heterónomo. Por eso es que se considera funcionario también a quienes han sido elegidos, y no solamente se considera funcionario a quienes están en ejercicio de sus funciones. En eso no hay ninguna discusión. Pero el segundo elemento del concepto de funcionario público, conforme al artículo 425 del Código Penal, el segundo elemento es que el funcionario tenga la posibilidad efectiva de poner en peligro el bien jurídico. ¿Y qué es lo que ha sucedido en el presente caso conforme a la imputación? El Ministerio Público ha señalado que el delito se consumó el 28 de diciembre del 2022. Con esa afirmación, para la defensa técnica, sería suficiente para que se ordene la libertad de los patrocinados, porque, hago un paréntesis, porque el mismo Ministerio Público señala que todavía falta declarar el señor que supuestamente le alquiló la casa al señor Eduardo Lavado Pisco, en el lugar donde se reunieron tanto el empresario, el alcalde y el señor Eduardo Lavado Pisco. Pero regreso al punto. El 28 de diciembre supuestamente se consumó este delito de cohecho activo genérico. Pero ¿qué sucedió en la municipalidad? Días posteriores, dentro del diciembre del 2022, la municipalidad le comunicó a la empresa que no se cumplía con los requisitos. Entonces, podemos decir que se cumple con el segundo elemento de que, a pesar de que es un funcionario elegido, se cumple con el segundo elemento de que se haya puesto en peligro el bien jurídico. Quiere decir que no se cumple con este segundo elemento, o lo que otros denominan, en otros juzgados denominan los deberes específicos, porque al final eso también ya ha sido superado, que cuando se trata de delitos contra la administración pública es importante precisar los deberes específicos. No podemos procesar ni condenar en base a deberes genéricos. Asimismo, el Ministerio Público ha invocado la casación 461-2020 para rebatir nuestro agravio en relación a que no se llegó a reconocer a mi patrocinado conforme al artículo 189 del Código Procesal Penal. ¿Y cuál es el argumento del Ministerio Público? Señala que el señor Eduardo Lavado Pisco ya lo conocía a mi patrocinado con anterioridad. Sin embargo, no ha señalado ningún elemento de convicción en el cual se base que el señor Eduardo Lavado Pisco ya lo conocía a mi patrocinado. Pero adicionalmente, esto es muy importante, cuando el señor Eduardo Lavado Pisco, a pesar que no se cumplió con el procedimiento del 189, el señor Eduardo Lavado Pisco dijo que mi patrocinado era un gordo. Era un gordo. Pero si nosotros vemos, mi patrocinado no es gordo. Entonces, nuevamente, el Ministerio Público y el ACU está forzando esta figura. Por eso es importante respetar los procedimientos de obtención, de procesamiento, de valoración de los elementos de convicción o de los medios de prueba, para no llegar a este tipo de injusticias en donde supuestamente el señor Eduardo Lavado Pisco dijo que sí lo conocía, pero dijo que era gordo, pero si nosotros vemos, él no es gordo. Otro de los agravios, señores magistrados de esta honorable sala, el Ministerio Público dice que en ningún momento han señalado que la imputación es que mi patrocinado es el instigador del cómplice. Pero de una simple lectura del requerimiento o de la formalización, y el mismo Ministerio Público se contradice, que efectivamente Luis Eduardo Lavado Pisco es el intermediario y que eso no va a cambiar. Y si nosotros revisamos, es el intermediario, la calificación que le hacen es en calidad de cómplice, tanto para el delito de cohecho como para el delito de tráfico de influencias. Si entonces es el cómplice, es el intermediario en el delito de tráfico de influencias, y mi patrocinado es el inductor, la imputación que está haciendo es que el inductor es el que actúa en relación al cómplice, porque el autor en este caso sería el alcalde. Entonces, nosotros no estamos inventando. Eso es algo que se puede verificar de la sola lectura de lo planteado por el Ministerio Público. Y sabemos que eso es imposible, que puede existir la instigación del cómplice, de la lectura de los hechos y de la calificación que hace el Ministerio Público. Asimismo, el Ministerio Público
busca impresionar nuevamente repitiendo los chats, los mismos relatos, y obviamente causan un impacto psicológico, pero nosotros, y sobre todo ustedes, con el debido respeto, van a tomar una decisión no en base a la impresión, sino en base a los elementos de convicción. Y en el presente caso, el mismo Ministerio Público ha reconocido que todavía falta llamar a declarar al señor que le alquiló la casa el 28 de diciembre, al señor Luis Eduardo Lavado Pisco. Quiere decir que no hay suficientes elementos de convicción. ¿Por qué razón? Porque no se ha corroborado. No se ha corroborado como lo exige el artículo 252 del Código Procesal Penal. En el que se señala que es necesario que se haga una corroboración y que exista fuente independiente. El artículo 158.2 del Código Procesal Penal y también el mismo acuerdo plenario 2 del 2005 exige que las declaraciones de los coimputados necesariamente tienen que ser corroborados. En este caso no ha sido corroborado, al contrario, como dice el profesor Jorge Malenseña, más bien estos elementos ya no son fiables porque nosotros hemos presentado un elemento de convicción que el señor Elías Fernández no es dueño de ese domicilio, porque en registros públicos no obra que él sea dueño de algún inmueble dentro de la provincia de Moyobamba. Asimismo, el Ministerio Público nuevamente hace lectura de declaraciones diciendo que sí era el hombre de confianza. Sin embargo, de la sola lectura de los chats, ¿cómo es posible que un hombre de confianza o un funcionario de facto pueda decir, túmbale el informe de logística? Si él hubiera sido un funcionario de facto, él hubiera logrado que se tumbe ese informe de logística. Pero no lo logró. ¿Por qué razón? Porque no tenía poder dentro de la municipalidad. ¿Cómo es posible que un hombre de confianza o un funcionario de facto solamente he escrito lo que ha señalado el Ministerio Público? ¿Cómo un hombre de confianza puede decir, le he rogado que le tumbe? Una persona que tiene poder ruega, por máxima de la experiencia, quien tiene poder no ruega. Pero el señor Lavado Pisco en el chat que ha mostrado o que ha invocado al Ministerio Público, supuestamente, o él decía, él rogaba para que se tumben esos informes de logística o de asesoría legal. Asimismo, es importante tener en cuenta que estas conversaciones, que ha sido prácticamente la mitad de los alegatos del Ministerio Público, estas conversaciones forman parte de un celular que no se ha respetado la cadena de custodia y que el mismo Ministerio Público lo ha reconocido en reiteradas oportunidades, y que si nosotros revisamos esa acta de transcripción, el día sábado en el cual se abre este sobre, en el cual se deslacra, sin embargo, del día sábado para el día domingo no se volvió a lacrar ni se volvió a deslacrar. Recién se volvió a lacrar el día domingo, es decir, quedó abierto del sábado para el domingo. ¿Y cómo nosotros llegamos a tener esa información? Porque nosotros hemos revisado esos sobres, esas actas. A pesar que nosotros hemos planteado una tutela de derechos, porque esas diligencias se programaron como una diligencia, con una disposición, con una providencia que no tenía firma del Ministerio Público y que solamente hicieron una notificación por teléfono y que impusieron una defensa de oficio a mi patrocinado, a pesar que mi patrocinado había señalado que necesariamente él quiere que esté presente en su defensa particular, y a pesar que la defensa técnica le pidió que le espere para que pueda realizarse esta diligencia. Pero lo más importante, señores magistrados de esta honorable sala, lo más importante, ¿para qué se hace una detención preliminar? Para realizar algunas diligencias que son necesarias y urgentes, pero en esa detención preliminar necesariamente tiene que estar en aquello que involucra al investigado, el investigado tiene que estar presente. Pero mientras hacían las transcripciones, el Ministerio Público con el defensor de oficio, mientras hacían las transcripciones del celular que no estaba en cadena de custodia, mi patrocinado estaba en la carceleta, no estaba presente en esa diligencia. Y en la experiencia y de acuerdo a lo que
se conoce por el derecho de defensa, el derecho de contradicción, porque no solamente es el derecho de defensa técnica, sino también la contradicción material, el imputado tiene que estar presente para ver qué es lo que dice sobre esa diligencia, si reconoce o no reconoce esas conversaciones. Más aún, como lo hemos manifestado, y el Ministerio Público no lo ha rebatido, como nosotros hemos señalado, el señor Luis Eduardo Lavado Pisco, el celular cuyos chats han sido expuestos acá, el señor Luis Eduardo Lavado Pisco dijo que se comunicaba con mi patrocinado, que mi patrocinado tenía el número de teléfono 910-970-957. Y ese teléfono nunca fue incautado, nunca fue encontrado, ni en el registro personal de mi patrocinado, ni en el registro domiciliario, ni en el allanamiento, ni en ninguna de las diligencias que se programó en el marco de la detención preliminar. ¿Se ha corroborado? No se ha corroborado. Entonces, el Ministerio Público está forzando esta figura de la corroboración, a pesar que, como hemos manifestado, hay más de 8 elementos de convicción que contradicen lo que ha señalado el señor Luis Eduardo Lavado Pisco. Asimismo, el Ministerio Público ha leído otro de los chats. Dice supuestamente que el señor Lavado Pisco ha señalado: la gente está que jode. Pero si el señor se comunicaba con el señor Osmar Torres, ¿por qué él dice que la gente está que jode? ¿Por qué él no dice Osmar está que jode? Entonces, de la misma manera que se toma esa paciencia para hacer esa interpretación de los hechos al Ministerio Público, nosotros también hacemos la misma interpretación. ¿Por qué el señor Luis Eduardo Lavado Pisco no se refiere a mi patrocinado diciendo que él es el que está que jode para que le puedan dar el contrato que, según el Ministerio Público, es lo que buscaba, a pesar que ya había ganado la buena pro? Asimismo, el Ministerio Público, como siempre, busca darle más importancia a la única y a la más importante diligencia que tiene, es la declaración, la constatación, la reconstrucción de los hechos, en la que el único protagonista es el señor Luis Eduardo Lavado Pisco. Y dice, el señor Luis Eduardo Lavado Pisco reconoció su voz. Pero una cosa es reconocer la voz y otra cosa es reconocer la conversación. Más aún si los mismos peritos, los peritos del Ministerio Público, que no son peritos oficiales sino peritos de parte, han señalado que no se descarta la posibilidad que esto pueda ser editado. Si a eso le añadimos la pericia que ha ofrecido la parte del señor Ernesto Peña, con mayor razón no podemos hablar de que estos elementos sean fiables, como se exige para una prisión preventiva, o lo que el Código Procesal Penal señala, elementos fundados. ¿Por qué razón? Porque están limitados, en este caso, por la epistemología de los hechos. Asimismo, señores magistrados, el Ministerio Público señala que ellos tienen una pericia, incluso dicen, el mismo Ministerio Público dice que la pericia oficial prevalece sobre la pericia de parte. Pero en este proceso penal no existe ninguna pericia oficial. No entendemos por qué el Ministerio Público resalta que la pericia oficial resalta sobre la pericia o prevalece sobre la pericia de parte. No existe pericia oficial, solo existe una pericia que ni siquiera podríamos decir que es de parte, porque quien ha ingresado esa aparente pericia no es parte del proceso, no es parte de la investigación, lo cual también vulnera el secreto de la investigación, porque ¿cómo es posible que una tercera persona pueda ingresar documentos, pueda ingresar información tan importante para que se pueda decidir la libertad o la restricción de la libertad de una persona, y el Ministerio Público lo pueda tener como válido, cuando sabemos muy bien que eso además tiene que someterse a un contradictorio? Sin embargo, el Ministerio Público no solamente le da el valor, sino que lo confunde con una pericia oficial. El Ministerio Público no se ha pronunciado por la no corroboración acerca de la transferencia. Como ya hemos señalado, el señor Luis Eduardo Lavado Pisco dijo que se reunió en el marco de la transferencia el 30 de diciembre, pero el acta de transferencia dice que es el 29 de diciembre, y ya lo hemos explicado, que lo que sucedió los días posteriores no tiene nada que ver con el acto de la transferencia, sino son actos posteriores a la transferencia, y no vamos a repetir más sobre ese punto. Asimismo, el Ministerio Público hace alusión de la sentencia Ollanta Humala Tazo,
en el cual habla del riesgo razonable del peligro. Pero en esa misma sentencia también se señala que cuando no se obtienen los elementos de convicción respetando el principio de legalidad, como en este caso el artículo 189 o el 152 del Código Procesal Penal o el artículo 7, en este caso del título preliminar, ¿cómo es posible que se pueda sustentar una prisión preventiva si el mismo Tribunal Constitucional ha señalado que si los elementos de convicción que se obtienen violando las normas no deben sustentar una prisión preventiva, pero el Ministerio Público, aquello que le conviene, a esa frase que le conviene, sí lo resalta para su argumentación, pero aquella otra parte que es muy importante porque ha reconocido que no se ha respetado la cadena de custodia, eso lo obvia. Asimismo, y esto es algo muy grave, lo que ha señalado el Ministerio Público, ha dicho que existe una sentencia que el silencio sí puede ser un indicio de incriminación. En otras palabras, lo ha dicho de esta manera. Esto es un retroceso dentro de todos los esfuerzos que se ha hecho en materia de derechos humanos. Sabemos muy bien, señores magistrados, que actualmente vivimos en el Estado constitucional de derecho. Y la diferencia entre un Estado legal de derecho y un Estado constitucional de derecho se presenta con la frase que dice: autoritas, no veritas, va a ser ley. Es decir, en el Estado legal de derecho era la autoridad la que hacía la ley, pero en un Estado constitucional de derecho es veritas, no autoritas, paz ley. Es decir, es la verdad la que hace el derecho, pero no es la verdad al filo de la navaja, como diría la profesora Armenta Leu, como quiere hacer el Ministerio Público. Tiene que ser una verdad que esté lejos del filo de la navaja, en donde no existan terceras personas que ingresan pericias, en donde se tiene que respetar el reconocimiento de personas, en donde se tiene que dar la oportunidad de interrogar a los testigos, en donde se tiene que respetar la cadena de custodia. Por esas razones, señores magistrados de esta honorable sala, no existen los elementos para que se pueda confirmar la resolución del ACUO. Incluso el Ministerio Público trata de justificar que el ACUO sí ha realizado una correcta motivación en relación al principio de proporcionalidad. Pero ¿cómo es que lo entiende el Ministerio Público? ¿Cómo es que lo convalida? Dice, el ACUO ha dicho muy bien, porque el profesor Claudio Rosin dice que en el proceso penal lo que se pretende es asegurar la eficacia de una posible decisión final. Está mal citado, porque el profesor Claudio Rosin, en su libro Derecho Procesal Penal, página 257, lo que él dice es que en algunos casos sí resulta necesario privar de la libertad de las personas. Pero, ¿por qué está mal aplicado acá esta motivación? Porque cuando hacemos el análisis de la ponderación, necesariamente debemos considerar dos principios en conflicto, independientemente si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo sobre la conflictividad de los derechos. Por un lado está la eficacia del proceso penal, que es lo único que ha manifestado el ACUO, pero por otro lado está la libertad de la persona. El ACUO lo que tenía que haber hecho es, por un lado, en qué medida o cuál es el peso o cuánto se afecta el principio de la libertad personal y en cuánto o en qué medida se satisface la eficacia de la investigación en un proceso penal. Pero eso no lo ha hecho. Y como el principio de ponderación señala que aunque se puedan cumplir los anteriores elementos, pero para nosotros no se cumple ninguno, el profesor Jorge Malenseña dice: el juicio de proporcionalidad implica que el juez ha de hacer un cálculo de las consecuencias tanto sobre el principio que se satisfica como sobre el que se potencia. El ACUO no hizo ningún cálculo de las consecuencias. Como nosotros hemos dicho inicialmente, mi patrocinado en ningún momento ha perturbado la investigación del Ministerio Público. Más bien, cuando el Ministerio Público ha obtenido casi todos los elementos de convicción, recién es que solicita el requerimiento de prisión preventiva. Entonces, si durante varios meses mi patrocinado no ha perturbado la investigación, mi patrocinado ha estado acá en la ciudad de Moyobamba, ¿cómo es que podemos hacer el cálculo de las consecuencias que mi patrocinado merezca que se suprima su derecho a la libertad personal para que se privilegie sin fundamentar la eficacia de la investigación?
Por esas consideraciones, señores magistrados, solicitamos que se revoque nuevamente la resolución venida en grado y que se reforme la misma y que se ordene la libertad de mi patrocinado y se imponga una medida igualmente satisfactoria como podría ser la comparecencia de restricciones o la comparecencia simple, por cuanto con eso sería suficiente para garantizar la continuidad y la eficacia del proceso penal y no suprimir de una manera tan grave la libertad personal, en el cual el mismo Ministerio Público reconoce que todavía hay algunas investigaciones que realizar, lo cual, en otras palabras, está haciendo el Ministerio Público es que está buscando que se realice o que se imponga una prisión preventiva para investigar, no al revés, cuando eso es propio de un Estado constitucional de derecho. Muchas gracias. La palabra Gracias, doctor. La defensa ha tomado 37 minutos. A ver, coincido en algo con la defensa. Cuando dice que tenemos que corroborar la declaración, no lo sé. Coincido, decía el señor juez superior, que yo coincido en algo con la defensa, que tenemos que corroborar las imputaciones que se realizan. Claro, es evidente, no estamos en el medio de la pólvora. Tenemos que corroborar alguna imputación. Y durante las secuelas de investigación, tanto preliminar como que da de la insuficiencia preparatoria, tenemos suficiencia en cuanto a los elementos de convicción que denuncian o que demuestran la denuncia más correcto un grado o un alto grado de probabilidad de la comisión de los delitos de cohecho tráfico, delincuencia y la vinculación de la libertad. Lo repito, porque eso lo dije en el primer interés. Y estas corroboraciones aparecen en la carpeta. Y hemos escuchado atentamente la argumentación de ambos señores abogados, se van por la tangente, analizan circunstancias externas, pero no analizan ni aterrizan el hecho propio de los elementos de condición. Y sobre todo el acta de transcripción del audio, del celular de lavado físico. No es que ese celular se haya roto la cadena de custodia, no es así, le está dando una errónea información. De ese celular no se rompió la cadena de custodia. Ese celular fue entregado por lavado físico al Ministerio Público, se lacraron, y el día en que se abre con todas las garantías de ley, el 23 de septiembre. No hay ninguna constancia al respecto. Lo que está denunciando la defensa como ruptura de cadena de custodia es la del celular, que sí tengo que rectificar. No son dos celulares, es un celular con dos chips. Es un celular con dos chips, dos números del alcalde Ernesto Peña Noval. El día 22 de septiembre de 2023 se abre el aclaro y se levanta el acta de visualización de teléfono celular y se procede a llamar a ese celular que tiene dos chips. ¿Y qué tiene? ¿Qué ha registrado? Jorge Enrique Lavado Físico, Luis Cobo Rodríguez, Ernesto Peña Novalino, Sandra Flores Saucedo, Wilder Vázquez Huanca y el doctor aquí presente, que es fiscal responsable, uno de los fiscales responsables. Cuando se procede a llamar por teléfono a esos dos números, las llamadas entran con normalidad. Está la constancia. Ningún abogado va a poder procurar. Lo que ellos dicen es que posterior no se ha lacrado. Por favor, el acta final donde se le entregan las carpetas, mis tarjetas, que hice alusión en la mañana. Vamos un correo de el hecho es de que también en presencia de abogados necesitamos la tarjeta. Necesitamos el acta. En presencia también del abogado se deja constancia que se deslacra la muestra de la acta. Se deja constancia que se deslacra en presencia del doctor Luis Cobo. Con fecha 29 de septiembre. Se deslacra
se le entrega lo que ha solicitado y se vuelve a la casa. Si yo deslacro una cadena de custodia, porque, claro, no lo podría deslacrar. Aquí está, se procede a deslacrar y firma del abogado. Esta es la cadena. Está lacrada, está con todas las garantías de ley. Lo que yo cuestiono, señor juez, se diga que de ese celular han salido llamadas extorsivas y que ahora se pretenda modificar la documentación indicando que no se ha dicho que sean los no, sino que el poder del Ministerio Público se ha hecho las llamadas. No, es que ese documento, ese bien incautado, estaba en poder de los fiscales, no del asistente, no del Sidra, no del vigilante, no de la persona que hace la limpieza, no del presidente de la Junta, no del persona o del asistente, estaba en poder de los fiscales. Y si ha salido una llamada por la firma de la defensa, entonces ha salido porque los fiscales lo han tomado. Y eso lo tiene que probar. Porque esta es una afirmación sumamente delicada. Y ahora, se nos cuestiona que por qué no hemos hecho nada ante esta denuncia. Ahí estamos pidiendo el levantamiento del secreto de denuncia, que la geolocalización para verificar de dónde ha. Y es más, nosotros podríamos ser quizás más pensados, podríamos decir que uno de esos chips ha sido activado en otro teléfono para que pueda borrarse todos los chats que aparecen en el que está incautado, o sea, en esa muestra, la que aparece en esta muestra ha sido activado en otro celular para que los chats desaparezcan. Yo podría decir efectivamente, tal vez, que la defensa me cuestionaría, claro, estaría en su derecho. Por eso es que simplemente lo lanzo como para poder indicar de que existía también esa posibilidad, pero objetivamente tenemos que tener algo para poder afirmar que eso es necesario. Y lo tenemos, claro, hecho de a la regulación de la red. Entonces, queda zanjado esa posibilidad. Otro tema. Precisamente por la colaboración que se hace tras la denuncia, las declaraciones y los datos de investigación, es que se han precisado varias dificultades. Es cierto que el señor Navarro dijo que es investigado en su momento, va a recibir una sanción de ley. Es cierto que él ha dicho que para las adjudicaciones se han reunido, pero en la investigación que hemos hecho, no hay ninguna adjudicación. La adjudicación ya se había dado. Lo que se pretendía, y repito, tras la primera intervención, es que se quería firmar un contrato con ausencia de los requisitos de ley. Aquellos requeridos de las bases integradas en los CDR. No los tenía. Calificaciones personales imaginarias. No contaban. Y pese a eso, querían realizar. La defensa desconoce, dice que no puede ser, no hay delito ahí, porque los patrocinados no estaban en el ejercicio de estudios. Refiriéndose básicamente a aquella ley. Pero, luego pasa esa segunda. ¿Cuándo deben el 30? Del 28 al 1 de enero, que es cuando así ya, ¿cuántos días pasa? Aproximadamente. Sí. ¿Acaso ahí no hace dinero? ¿No tiene el poder como alcalde de decidir, de sacar, de quitar cargos de confianza? ¿Acaso no ha tenido el poder por eso mismo de convocar a su despacho a determinadas personas para que le expliquen por qué están opinando o diciendo de que no se tiene contrato, pese a que sabía de que el empresario no reunía los requisitos de ley para la firma del mismo? ¿Acaso no tenía eso? ¿Acaso no se sabía? Obviamente que sí. Lo que la defensa está haciendo es desconocer una situación tan evidente que se ha materializado, se ha puesto a la luz en los datos de investigación que ha realizado el Ministerio Público, lo que no quiere analizar. ¿Y qué dice? ¿Qué es lo que nos ha dicho, sobre todo el juzgado de lectura, por estar oyendo ese archivo del otro, del tribunal del otro, que le pasa al alcalde y ese es el que se discute la reunión? Nada. ¿Qué dijo de esa reunión? Nada. ¿Qué dijo de que sabía el alcalde estaba a conocimiento de todo lo que
solamente es que el arzobispo haya indicado de vez en cuando, sino también de que es el contenido social no solamente eso, sino que en la declaración del arzobispo dice que esa llamada se da en circunstancias cuando él estaba en una reunión con un regidor de Buenos Aires y aparece en la carpeta fiscal y el conocimiento de la defensa que existen las publicaciones. Existen las publicaciones, donde se da cuenta el señor de los superiores que en efecto la arzobispo estaba en una reunión con uno de los regidores de Buenos Aires. El señor era Balmaceda ahí está. Pero pese a eso, la fiscalía pide información a la municipalidad, estando libre la orden del Estado, el secretario Martínez le dice que nos indique qué reunión ha tenido ese día. Cuando aquí está la publicación oficial en su cuenta, Municipalidad Provincial de Moyobamba y el Facebook, la publicación de esa reunión. Por eso le dice, grabado que fue una reunión con el secretario de Buenos Aires. Está la fotografía. Corroborar. Absolutamente corroborar. Acá está la reunión. Ahí está grabado fijo y está en el sitio. Ahora, el peritaje nos cuestiona el peritaje de cuatro, ya que ellos han traído a la luz su peritaje. Muy bien, hay que analizarlo. ¿Qué dice el peritaje? Conclusión. La conclusión del peritaje. Para empezar, dice que no son idóneos, no son auténticos e íntegros. Por eso ni siquiera entran a analizar, pese a toda la evidencia que acabo de indicar, los elementos corroborativos de la situación. Simplemente se indica de que no son idóneos, no son auténticos, no son íntegros. Y que no permiten, un momento. Y acá quiero traer análisis, eso no lo tenía en la mano. Es lo que tomo en todo caso. Como uno. Hace una afirmación que me pareció bastante. Acá está. Apreciación criminalística, 9.1. Permítame, señor Chicago. El medio de prueba contenido en el diálogo que se escucha en el archivo de video número MP4 no es idóneo para el inicio de una investigación preliminar de la comisión de delito. Hacer una copia editada simple que no cuenta con su respectivo código hash que garantice su autenticidad e integridad. Por favor, qué rigurosidad en la actuación y en la elaboración de este mensaje donde nos está diciendo que eso no sirve para investigar. Ahora el perito fiscal, ahora el perito va a decidir qué investigamos y qué no. Eso es seriedad. En eso se apoya la defensa, en este peritaje, en esto. O sea, nosotros vamos a estar a lo que digan los peritos y vamos a decir, si el perito dice que podemos investigar, entonces investigar. Y si el perito me dice que no podemos investigar, entonces investigar. Entonces nos conocemos como Ministerio Público las facultades constitucionales que tenemos, de perito y sobre todo de lucha contra la corrupción. Y no solamente es una política de Estado, sino también respuesta a compromisos internacionales. Ahí vamos. Esa es la seriedad de la pericia que ellos enarbolan en ese momento. Además, dice que no salió, no se perjudicó al Estado. Digo que no se perjudicó al Estado. Ese contrato no se firmó porque el ganador de la buena flor no tenía los requisitos, pero previo a esa circunstancia hubo todo un proceso donde se invirtió tiempo, dinero, esfuerzo, infraestructura y todo de Estado. Nuevamente, al volver a conocer, el beneficio es para el Estado, el beneficio es para todos nosotros, porque esos recursos salen de nuestros impuestos. Entonces, ¿cómo es que dice que no hay ningún no hay beneficio para el Estado? Y que estoy hablando de un impacto psicológico, ¿no? Impacto psicológico, no hay ningún impacto psicológico. No refiero, o sea, es un
Ahora nos indica de que tampoco se produce, de que ellos no han indicado de que Lavar el Piso haya sido el hombre de confianza, que el Ministerio Público trae de sorpresa la fundamentación y se les vulnera su derecho de defensa. A ver, esto también lo explicaron en la intervención anterior de uno de los señores abogados, que la fiscal le ha subsanado algunos documentos y no le ha permitido tomar o no le han dado tiempo suficiente para el ejercicio de su derecho de defensa. A esto se refiere el abogado, que tiene sí 8 anexos que eran conocidos por la defensa, estaban en el requerimiento. Sí, y eso cuestiona. Yo también podría cuestionar el día de hoy, a las 10:10 más o menos de la mañana, porque la audiencia ha sido fijada para el día de hoy a las 11. Hemos empezado un poco tarde por las circunstancias que se fijado. Pero a las 10 de la mañana recién se me ha notificado esta ampliación de fundamentos de hecho y de derecho de Francisco López, abogado de Ernesto Peña Rodríguez. Entonces yo también digo, violación al derecho de defensa del Ministerio Público, porque faltando solamente menos de una hora, me han corrido traslado de estos fundamentos y no he tenido tiempo para rebatirlos, no he tenido tiempo para estudiarlos y están corriendo mi detención al Estado a través del Ministerio Público. Igual razón, igual derecho, yo también podría decir lo mismo. Pero no está el señor de jueces superiores. No podemos ir por circunstancias ajenas, por circunstancias, digamos, externas, irnos por la tangente para poder traer abajo una resolución que reitero, considero que se encuentra debidamente castigada. Y se cuestiona el por qué existe una resolución de la Corte Suprema por invocación de pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Tribunal Constitucional Español, de la doctrina española que en realidad se nombra que el Tribunal Español sobre el medio feminista. Quiero para que la defensa se moleste. Este es un pronunciamiento de la Corte Suprema que se sustenta, que se apoya en esos documentos también de derechos humanos, de continentes, y a su vez la Corte Interamericana de Derechos también se apoya en los tiempos para emitir las sentencias en los casos que son demandados ante su competencia, de los cuales el Perú debe ser respetuoso cumplidor de esas sentencias. Somos firmantes de ese instrumento internacional. Y nos hemos conseguido a la competencia de la Corte. Como dice esta sentencia, es lógico, hasta linda contra un instinto de conservación, de que si me imputan un delito y yo no respondo, ni existen elementos de convicción, yo no respondo, entonces es algo bastante cuestionable esa circunstancia. Eso es lo que no puede. Inicialmente lo que no se puede es citar el apoyo militar. Pero yo no estoy entendiendo, porque esto se debe hacer. Esto está en la página del Poder Judicial, no es un secreto para nadie, todos lo conocen. Pero por lo demás, la defensa cuestiona una argumentación del señor juez diciendo que es incongruente, es ilógica, altera en una garantía constitucional de la protección de las víctimas sociales. Y dice que no hay elementos de condición. Termina la resolución a los señores abogados y hemos colegiado una comparecencia con la nosotros decimos, que no hay elementos de condición y estoy pidiendo comparecencia por la institución, es una clara incongruencia, porque para la introducción de la comparecencia por la institución se requiere una elementos de condición, pena probable y lo que se relativiza es el delito social. Entonces, como están diciendo, no tengo elementos de condición, no hay elementos de condición, pero que me den comparecencia
comparecencia con el señor. ¿Lo digo yo? No, no lo digo yo. Esto lo indica la casación 1143-2019 acudida. Título. Ante la ausencia de graves y juzgados elementos de condición corresponde evitar comparecencia. ¿Qué nos quiere comparecencia con excepciones? Porque no tenemos. Clara y congruente. La incongruencia es la administración que expone la defensa y no la que así lo desarrollaron en autolegal. Por lo cual, señores jueces superiores, la defensa en lo absoluto ha desvirtuado la argumentación del Ministerio Público. Existe solidez en esta investigación y si tenemos que hacer investigación contra otras personas, las ampliaremos. Y si tenemos que iniciar otros caminos investigativos con terceras personas, también lo iniciaremos. Pero no se nos puede parametrar como la resultado diciendo que no sirve para iniciar investigación. Eso es una falta de profesionalismo. En eso no nos podemos apoyar y la defensa no puede pretender que el colegiado se apoye en un pronunciamiento de esa naturaleza y respetuoso con los demás conocedores de las actividades. Por lo cual, señores jueces superiores, solicito que el auto de grado sea confirmado. Aquí necesito escuchar para entrar a algunos conceptos de una pregunta. En el sentido que ya el proceso de 24 del Código Penal que el derecho es propio, ya los jurídicos que solicitan directamente a los patrones para realizar un acto propio de su cargo o empleo. Ya han sido las alegaciones tan extensas que quede claro cuál es ese acto propio de función de alcaldía que el investigado Néstor Peña Gabanino había realizado a cambio de la salario de detenciones que había recibido de lavado físico. ¿Puede utilizar ese acto de función de alcaldía, por favor? El tipo penal dice promesa o cualquier otra ventaja de beneficio indebido para realizar un acto propio de su cargo. Un acto propio de su cargo era la suscripción de contrato, aun cuando había delegado las funciones al gerente general posteriormente. Ya, pero él no realizó no se firmó ese contrato después de la entrega de la buena prueba. No, es que no, por eso es que no se firma el contrato por lo que acabé de explicar. Pero el tipo penal se materializa simple y llanamente cuando se acepta. Ya. La promesa o cualquier otra cosa. Respecto de lo que tampoco los respondientes no veo claro. Se habla de un teléfono celular respecto del cual se había roto la cadena de custodia. El Ministerio Público lo ha reconocido. ¿Ese teléfono celular incautado a quién le pertenecía? Este teléfono está aquí, en este sobre lacrado. Ese teléfono celular contenía 2 chips pertenecientes al investigado Néstor Peña Gabanino. ¿Y por qué se rompe la cadena de custodia, lo cual ha reconocido el Ministerio Público? ¿Cuál era la necesidad de romper la cadena de custodia? Abre, se deslacra. Se deslacra esto para la realización de las diligencias pertinentes y la defensa indica que una vez deslacrado no se volvió a lacrar. No, eso no se está pensando. Le preguntaba
Estaba con su plena custodia, estaba lacrado con el teléfono de los chiles del investigado Néstor Peña Valino, y reconoce el Ministerio Público que se deslacró. ¿Cuál era el fin de deslacrar? Corromper la cadena de custodia de este teléfono que estaba incautado. ¿Qué dice? La diligencia de investigación. Acá está, mire, por ejemplo, aquí en esta acta de lacrado se encontraban varios objetos, pero obviamente que la diligencia que se pretendía realizar con el teléfono era de prenderlo, verificar qué es lo que tiene, los mensajes, la visualización, contactos y todo lo que pudiera tener interés con los hechos que estamos investigando. ¿Se extrajo la información de este celular? No se extrajo, no se pudo abrir porque precisamente me referí a un acta donde el investigado Peña Robalino se opone a la apertura de esos celulares. Y no nos quiere dar la contraseña. Como se opone, el Ministerio Público solicitó la autorización judicial. Claro, ahora estamos en eso. Sí. Y era lo correcto. Sí. No abrir, sí, hasta que no nos den la información. Para eso, levantamiento y secreto de las comunicaciones, para que se incauta y se lacra. Ahora, se ve, todo se advierte, y se toma también veo como elemento de convicción la pericia de homologación de votos, pericia fonética, que habría presentado Manuel Noriega Rojas. ¿Quién es esta persona, Manuel Noriega Rojas? Es un ciudadano, doctor. ¿Cómo entra la investigación? Me comunica el señor fiscal que se apersonó a través de un escrito y presenta a ese mensaje. ¿Dónde es la parte? Ya, pero él no es parte, testigo de este proceso. No declarado. Como ciudadano se presenta a la investigación y presenta es así, señor juez. Es una principal. Y que ya está la pericia oficial, ¿no? Sí, ya está dispuesta y está tramitada. Es lo que... Y dentro de actos de investigación se ha dispuesto la declaración de Manuel Noriega Rojas, cuál es el interés y lo solícito que es de haber presentado esta investigación, esa pericia de parte, o aún no se le ha tomado su declaración. No, todavía, doctor, no se ha tomado la declaración, pero acá el señor fiscal me dice que sí lo van a exponer esa diligencia. Aún cuando en realidad ya se ordenó la pericia oficial, porque la que va a definir todo es la pericia oficial. Simplemente como pero fue... lo están tomando en esta decisión, lo están tomando por sí. ¿Cuándo se inició, doctora, esta investigación? Ahora le doy. Se inicia a través de la disposición fiscal número 1. De fecha 23 de mayo de 2023, doctor. Y se realiza aquí solamente contra Ernesto Peña Robalino. Simplemente. En forma posterior se incluyen otros investigados, ¿no? Tras las diligencias realizadas. Después que se inicia la investigación, que también no lo entendió bien, por eso le pregunto, de gestión preliminar, ahora formalidad con la directiva. Concretamente, para el Ministerio Público, ¿qué acto de peligro de fuga o de observación realizó desde ese entonces, de mayo de 2016, el procesado o con respecto de diligencia actual de investigación Osmar Torres? Porque se ha hecho muchas cosas, se ha ubicado posterior, pero concretamente, ¿qué acto evidencia el peligro de fuga realizó el conforme a lo señalado en la calendario 2019? No es de subjetividades, sino
cuál hacer ese acto concreto que implique para el Ministerio Público que eso evidencia o hace un riesgo razonable de fuga de los imputados. Doctor, como indiqué en mi intervención inicial, uno de los supuestos es el ocultamiento de sus domicilios. A través recién de un informe policial es que se llega a determinar dónde realmente vive, ¿no? Y se realizó una diligencia de videovigilancia. Por eso es que recién se sabe dónde vive. Se desconocía. Ahora, él siempre ha tratado de evitar dar sus números telefónicos, por lo mismo que cuando se le detiene no ha entregado los números telefónicos con los que usa. Por eso indiqué en la mañana de que se desconoce cuál es su número de celular, porque el celular que le incautó, que es un celular que también lo tenemos, cuando se trató de abrirlo, de prenderlo, no prendió. Y cuando se llamó utilizando el chip puesto en otro celular de un efectivo policial, se llamó a los números que él usaba y que aparecen en la investigación como que le pertenecían y así lo utilizaba durante estos actos, sonaba apagado. Y ahorita desconocemos cuál es su celular, o sea, ha desaparecido todos los celulares y las evidencias que contienen esos celulares. Es más, en su casa, cuando se hace el registro domiciliario, se encuentran además otros celulares y varios chips. Claro, se hizo el allanamiento en los domicilios Sí. que había continuado autorizado el juez, ¿no? Sí. Domicilios de ambos. Ahora, dentro del requerimiento de prisión, se dice que el 7 de diciembre de 2022, mediante actas de revisión, evaluación y calificación de ofertas al Comité de Selección, por unanimidad, otorgó la buena pro proceso de explicación 33-2022 al Consorcio Trujillo, representado por Osmar Torres Díaz. 7 de diciembre de 2022. Pregunta es, si ya se le había otorgado la buena pro, ¿cuál fue el objeto entonces de la dádiva de los 10.000 soles? Es la firma del contrato, doctor. Una vez otorgado la buena pro, tenía un plazo para la firma del Que contrato. no se firmó finalmente. Que no se firmó porque no tenía los requisitos. Pero sí se le entrega la buena pro, no obstante que no tenía los requisitos. No tenía la los gestión requisitos. anterior. La gestión anterior. Por eso es que Efectivamente. hay una declaración, inclusive de lavado fisco, que supuestamente Osmar Torres Díaz le dice de que había pagado para esa adjudicación 60.000 soles. Había pagado para la adjudicación y para el contrato le estaban pidiendo 60.000 soles. Por eso es que va y lo contacta a lavado fisco Osmar Torres Díaz, y para que firmen el contrato en esa nueva gestión que empezaba su administración. Y los miembros de este comité de selección, obviamente al parecer, otorgó la buena pro, no obstante que no se cumplía con los requisitos. El Ministerio Público ha copiado las declaraciones de estos miembros del comité de selección que aparecían regularmente, habrían otorgado la buena pro. Están programadas, doctor. Estamos en una investigación. Sí. Estamos en al inicio. No, es que es la preliminar. Ahorita ya estamos en la preparatoria y estamos programando diligencias en ese conjunto. No se ha declarado, no se le ha tomado ningún hoyo de reclamación para saber cómo es que, no obstante que no cumple los requisitos, por esos días se le entregó la buena pro. Eso recién lo hemos programado. ¿No? Sí. Ya, permítame, doctor, acá una aclaración. El señor al fiscal me dice que sí se habían programado, pero que solamente vino a declarar una persona. Hasta el momento. No han hecho uso de las prerrogativas de la ley social, no lo han conocido fuera. O solamente una vez lo han citado. Sí, se está reprogramando en todo caso. Doctor, y además esos son hechos que no están como parte de la imputación que el Ministerio Público está haciendo a los investigados. En todo caso, si hay actos corruptores ahí, se va a tener que abrir una nueva carpeta. Y me dice el señor fiscal que ya se hizo. Se ha remitido copias. Se ha ingresado. Sí, le preguntaba pues la declaración de estos miembros porque obviamente ellos van a ilustrar con mayor exactitud si el procesado tenía algo un intermediario está acercado, ¿no? Para
y le entregan la buena pro, pero la buena pro incluso fue en diciembre de 2022, en todo caso porque firmen el contrato, pero no tenemos la declaración de ellos, es muy esencial estos actos de investigación. Sí, es que las funciones del Comité de Evaluación y Selección para la adjudicación de la buena pro acaban con la adjudicación de la obra. Hasta ahí son sus funciones. Una vez culminada la adjudicación, levantada las actas, comunicado o proclamado o decidida la adjudicación y consentida la adjudicación de la buena pro, acaban sus funciones. Para eso nada más es el comité. Los posteriores actos, que son la firma, la presentación de documentos, ya lo ve otras entidades y las calles. Es cierto, sabemos. Eso les pregunto porque se entrega la buena pro en diciembre de 2022, mucho antes de que asuma funciones procesado, señor Robalino, le entregan la buena pro no cumpliendo los requisitos. Es lo que sustenta la administración. ¿Cómo es que le entregan la buena pro sin cumplir lo de las maquinarias, lo del personal capacitado, con experiencia necesaria? Eso también tiene apariencia ilícita. Y esta pericia de evaluación de uso y prejuicio se va a realizar absolutamente. ¿Tomó muestras de los interlocutores, muestras de voz de manera personal o solo del audio que aparece y dio lugar a esa investigación? Todos los audios, sí, de los audios, doctor, de los audios que conocemos. No se tomó muestras de voz de los... Pero cuando los peritos acuden a la investigación, o a las personas que suscriben ese documento acuden a la investigación y declaran, comentan, dan cuenta al fiscal, uno de ellos sostiene de que si se imitase una voz, siempre esa imitación va a tener corto tiempo, nunca va a poder ser mantenida en el tiempo, nunca va a poder ser procedida. Entonces, como el audio tiene un espacio regular, indica el perito que eso sería imposible si se tratase de una imitación. Pero en la pericia oficial debo suponer que sí han acopiado las muestras de voz de los investigados. Doctor, está en trámite, se ha ordenado la pericia. Entonces estamos en trámite ante la oficina de peritajes del Ministerio Público. Una vez que la oficina, sí, una vez que es como corresponde. Ajá, sí. Y va a analizar los audios y va a analizar las muestras homologadas. Sí. Las voces originales. No, y ahí además tenemos que advertir una circunstancia. Uno de los interlocutores ha reconocido su voz y contenido. Tocamos. Sí, a ver, nos preguntamos por qué la En el penal, por favor, ¿me escuchan? En el penal, ¿me escuchan? Buenas noches. Técnico, ¿me escuchan? ¿Pueden activar el micrófono, por favor? Sí. ¿Están los investigados ahí? Está activado. Ok, gracias. ¿Puede ¿Pueden prender su cámara, por favor? Sí. Ya, Ernesto Peña Robalino, ¿me escucha? ¿Me escucha el investigado Ernesto Peña Robalino? Prenda su audio, su cámara. Sí. ¿Puede prender su cámara? Escucho perfectamente. ¿Puede prender su cámara, señor Peña Robalino?
por decir al INPE que lo prendan, porque una palabra justamente el efecto es la inmediación. Está entendido. Sí, a veces por el internet hace eso, pero en un momento se puede. Sí. Ya, en todo caso, a ver, ya escuchó usted a su abogado, señor Ernesto Peña Robalino. ¿Tiene algo más que decir, algo más que agregar a su defensa? Bien. Es el internet, doctor. En la mañana se registraron bien, ¿no? Sí. ¿Tienes comunicación con personal del INPE? Sí. Díganle que no se le escucha. Aceptado. No. Magistrado, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Sí, ¿qué tiene que decir? Sí, señor magistrado, con todo respeto, ¿no? Hemos estado apoyando y colaborando con la justicia, nos interesa que esto llegue a la verdad, porque hay muchas cosas que nos están implicando que nosotros estamos, no es totalmente la verdad, y nosotros no nos vamos a correr de la justicia, vamos a colaborar y necesitamos que este proceso se vaya en libertad. ¿No? Como magistrado, yo tengo una hija estudiando en la universidad, tengo una